Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la técnica de galletas en 3 dimensiones. Como ejemplo voy a usar la galleta que hice en 3D de la Torre Eiffel. Fue para decorar un pastel para una chica que es muy fan de París. Así que voy a contarte cómo hice en general esta galleta, por dónde empezamos y dónde acabamos. Y luego te doy 3 consejos que tienes que tener en cuenta para que te salga bien tu galleta 3D. Me apunté 7 pasos esenciales que tenemos que dar para elaborar este tipo de galletas, así que vamos a ello. El paso número 1 es preparación de una plantilla. Iríamos a Pinterest, por ejemplo, y buscaremos Torre Eiffel, es lo que yo hice. Y descargamos la imagen del elemento que vamos a elaborar. El paso número 2 es preparar esta plantilla en las dimensiones que necesitamos. ¿Cómo sé de qué tamaño hacer la torre? Normalmente me guío por mis cajas que tengo para transporte de pasteles. Por ejemplo, si yo sé que mi caja tiene 20 centímetros de altura, y mi pastel será de 6-7 centímetros de altura, entonces ya puedo calcular más o menos cuánto espacio me queda hasta el final de la caja para que entre en la caja el pastel con todas las decoraciones y que no sobresalga, y así podemos tapar la caja bien. Imprimimos esta plantilla en papel A4 y pasamos al paso número 3. Estiramos la plancha de masa de galletas y recortamos por esta plantilla nuestras galletitas. Necesitaríamos 4 torres iguales para luego formar todos los lados. Como la torre tendría 4 lados en 3 dimensiones, entonces recortamos 4 galletas de la torre. Paso número 4, partimos esta galleta que hemos recortado en 3 partes. Para después poder montar la torre en sus dimensiones reales. Mi idea era hacer la torre más real posible y no quería hacer simplemente un triángulo, quería hacer así en 3 dimensiones. Y si nos fijamos en la torre, pues la parte de abajo va un poquito inclinada, después la parte de medio va un poquito más así recta y luego la parte de arriba tiene otra forma. Así que analizamos bien el elemento que vamos a elaborar y hacemos las partes necesarias para montar después nuestra figura. En este caso partimos en 3 la torre para sacar 4 elementos de cada parte y después para pegarlos y hacer este efecto real. El paso número 5 es hornear ya todos los detallitos que hemos preparado y los dejamos que se enfríen. Lo mejor de todo es dejar toda la noche para que la galleta se asiente, para que se asiente la mantequilla de dentro y para que esté más estable y que no se nos rompe en las manos. Yo lo que hice es hacerlo el mismo día, hornear las galletas y pasaron unas cuantas horas y ya estaba montando la torre. Fue un poco difícil porque las galletas aún estaban un poco así rígidas. Y algunas se me rompieron, tuve que arreglarlas, pegarlas con el chocolate porque hice 4 elementos de cada, también error. Siempre tenemos que hacer de más por si acaso, por si se nos rompe alguna parte, pues tener otra por si acaso. Pero bueno, si no tenemos otra, que fue en mi caso, lo arreglé con el chocolate. Siempre se puede juntar, no pegar las partes de galletas que se rompen, pero también esto da mucho más trabajo, así que aconsejo hacerlo bien desde el principio. Hornear las galletas un día, esperar hasta el otro día para que se asienten, para que se hagan un poquito más estables, un poquito más duras, y pegar los elementos al día siguiente. Nos quedan 2 pasos para terminar nuestra torre. Antes de pasar a terminarla, suscríbete si te está gustando este tutorial. Activa la campanita para no perder los vídeos nuevos. Cada lunes sale algún vídeo chulo sobre técnicas de repostería. Y seguimos con el siguiente paso. El paso número 6 es montaje ya de nuestra torre. Lo que veo mucho en internet, la gente usa mucho la glasa real
Para hacer montajes, para pegar todas las partes, a mí me parece innecesario esperar tanto porque la glasa real tarda muchísimo tiempo en secarse y deberíamos esperar mucho más tiempo hasta que se sequen todas las partes para pasar al siguiente paso. Yo lo que hice es usar chocolate negro atemperado y de esta manera aceleramos un poquito el proceso. El chocolate atemperado lo que hace es se estabiliza ya mismo a temperatura ambiente y muy rápido, así que es mucho más seguro y mucho más rápido. Lo que hacemos es de primero pegar la base, pegamos las 4 partes de la parte de arriba y de abajo, pensando en la forma que tiene la torre. La parte de abajo está un poquito así inclinada. Todas las 4 partes las tenemos que pegar así de la manera un poquito inclinada. Pegamos estas partes en los lados. Pegamos cada galletita que hemos preparado y esperamos que se estabilice. Eso no tarda casi nada, 5 minutos y ya tenemos nuestra base. Luego pasamos a la parte del medio, empezamos a pegar las galletitas que hemos preparado de la parte de medio para formar la siguiente parte. Esperamos que se estabilice y terminamos por la parte de arriba, que es así estirada, de la torre, y de esta manera ya tenemos nuestra construcción lista. Y nos queda el último paso, paso número 7, es ya terminar de decorar esta torre. Lo que hice es simplemente hacerle puntitos de chocolate, del mismo chocolate temperado. Hice puntitos por toda la torre, se estabilizó el chocolate y lo cubrí con el brillo dorado. Y ya está, ya tenemos lista nuestra torre, podemos usarla para poner encima de pastel, o también si queremos podemos hacer esta torre en tamaño más grande, por ejemplo, y regalarla a alguien una torre así grande, comestible de galletas. Imaginación y creatividad. Entonces estos son 7 pasos esenciales para elaborar la galleta así. Y ahora vamos a estos 3 consejos que deberías tener en mente, presentes, a la hora de elaborar este tipo de galleta. El consejo número 1 es desde el principio prepararnos una plantilla perfecta y una plantilla con las medidas exactas. Tenemos que recortar muy bien, con cuidado, por esta plantilla que hemos preparado, porque al final, si las galletas no están perfectas, no nos van a encajar bien y tendremos que recortar o pegar con más chocolate y no estará para nada fácil de trabajar con las galletas así, que desde el principio no están bien recortadas. En general parece difícil esta técnica, pero si desde el principio hacemos todo correcto, si tenemos ya las medidas exactas, las galletas bien recortadas, no habrá problema. Preparamos buena plantilla. El consejo número 2 es perfeccionar cada detalle que hemos recortado, que ya está horneado, con microplane. Vamos a perfeccionar los bordes, hacer así como rayar un poquito la galleta de todos lados para que los bordes estén perfectos y perfectamente rectos. Al hornear la galleta igual no queda perfectísima, queda igual con un poquito ondulada, aunque no se vea, así con los ojos normales, aunque no se vea, pero está allí esta imperfección, así que con microplane se puede quitar todas esas ondas, imperfecciones, así que los bordes de cada detalle estarán perfectamente rectos y así se encajarán mucho mejor también y estará mucho más fácil ir pegando con el chocolate los bordes que están perfectos. Y el consejo número 3 es usar el chocolate atemperado para pegar todos nuestros detalles. La técnica original es pegar los detalles con glasa real, pero repito, a mí me parece mucho más práctico utilizar chocolate atemperado, ya que no tarda tanto y nuestra construcción puede estar más fija, más rápido. No nos compliquemos la vida. Espero que te haya gustado este mini tutorial.
Espero que te haya gustado este mini tutorial, que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete, no te olvides a darle a la campanita. Cada lunes sale el video nuevo sobre técnicas de repostería. También sígueme en Instagram para más tips y nos vemos el próximo lunes. ¡Chao! El elemento que hacemos en el caso. También en mi Instagram puedes encontrar y el